Okay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Huerta, soy la coordinadora de educación comunitaria aquí en Chirla y vamos aquí a presentar también a mi directora. A ver, Miriam. Ajá. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Mesa y yo soy la directora del Departamento de Educación Comunitaria aquí en nuestra organización, Chirla. Le agradecemos mucho por sintonizarnos aquí en nuestra página de Facebook en vivo. Y Jessica ahora nos va a presentar y hablar un poquito sobre qué es lo que vamos a discutir en este programa. Muy bien. Sí, recibimos muchas llamadas en nuestra línea de ayuda de Chirla y especialmente las preguntas tienen que ver con los servicios sociales que recibe la gente. Muchas veces se preguntan que si esos, recibiendo algunos servicios, pueden dañar el proceso migratorio en el futuro. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Miriam? Que se refiere, muchos de estos se refieren a la carga pública. Ujú. Sí, en realidad hemos visto eso, es una tendencia que hemos tenido últimamente en este último, digamos, en los últimos 2 meses, mayormente en las últimas 2 semanas. Hay muchas personas que nos han llamado y estamos hablando o han estado preguntando sobre qué relación pudiera tener el hecho de que al recibir ciertos beneficios públicos se viera afectado su proceso de inmigración más adelante. En el futuro. En el futuro hay muchas personas que están ya arreglando o que esperan arreglar y esto es una constante preocupación en la mente de las personas. Pero dinos, así, claro, ¿qué definición da el programa o USCIS, los servicios de naturalización, que es un concepto de carga pública? ¿A qué se refiere? Ok, bueno, cuando hablamos de carga pública es un concepto que se refiere al hecho de que una persona, y esto es definido por el departamento que se conoce como USCIS, y es una de las diferentes ramas del Departamento de Seguridad Nacional, y es lo que conocemos comúnmente como inmigración. Y la definición es que simplemente una persona, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona en el futuro necesita la asistencia del gobierno para subsistir, para sostenerse ellos mismos y su familia? Entonces, el hecho de que esta sea la definición de carga pública tiene un gran peso en nuestra comunidad. ¿Qué sucede? Hay personas que reciben algunos beneficios del gobierno y se pueden preocupar, ok, ¿qué pensará inmigración? ¿Que puedo sostenerme o no puedo sostener a mi familia? Exacto. Y lo que queremos que quede bien claro es que para que una persona sea considerada carga pública no es un concepto totalitario. Se hace una serie de evaluaciones, es decir, el oficial de inmigración que esté evaluando el caso o tomando una decisión en un caso va a considerar el hecho de si la persona recibió beneficios públicos, pero no solamente eso, también va a considerar otros factores. Es claro. En eso también ahí eso iba, como qué factores específicos son los que el oficial, cuando está analizando tu caso, le va a poner atención. Uno sería edad. Sí, hay ese factor y otros muchos más. Tienen que pensar en carga pública como un examen, ¿ok? Es un examen que le va a hacer el oficial de inmigración y va a determinar, ok, cuáles son las probabilidades de que esta persona necesite beneficios del gobierno. Ha recibido beneficios del gobierno, pero ellos analizan la edad de la persona. Analizan también la profesión que pueda tener la persona. Sí, la educación. La educación, si tú tienes probabilidades de agarrar un trabajo en el futuro en el que tú puedas mantenerte tú y tu familia, cuáles son los ingresos que han habido en la casa, e incluso hasta la condición de salud de una persona. Exacto. Porque el gobierno va a estar mirando, ok, esto es una persona que probablemente después de que emigre o se vuelva residente, necesite servicios médicos a largo plazo, va a estar internada o requiera un tratamiento médico que sea muy costoso. Todo eso es una serie de factores que ellos analizan al determinar si una persona puede ser considerada carga pública o no. O se va a convertir. O se va a convertir en carga pública en el futuro. Exacto. Ok, muy bien. Continúen ahí haciendo preguntas. Si tienen alguna duda, les vamos a recordar que nos den un like, un me gusta, ¿verdad? Para que la gente esté más involucrada, pero también queremos darle seguimiento a esta conversación. Como
mucha gente se confunde cuando están hablando de qué servicios, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que pueden causar un problema para legalizar tu estatus en un futuro? Más específico, si hay en los programas que podríamos tener más atención para evitar y no, aunque podamos ser elegibles, muchas veces preferimos no aceptarlo por no afectar nuestro proceso. ¿Cuáles serían esos programas? Sí, esto es algo que es muy importante y es crucial en realidad. Hay ciertos programas que son beneficios públicos dados por el Departamento de Seguridad Social, el Department of Public Social Services, que es el Departamento de Servicios Públicos, y que pudieran ser considerados, que serían un peso a la hora de analizar si una persona es considerada una carga para el gobierno o no. Pero hablando concretamente, porque lo que queremos es decir las cosas sencillamente y claramente para que todo el mundo tenga un entendimiento más amplio y más claro, ¿verdad?, de cuáles son los beneficios que pudieran ser considerados una carga pública. Es beneficios que le puedan perjudicar a usted son aquellos que implican dinero. Exacto. Son aquellos beneficios en los cuales el gobierno o el Departamento de Servicios Públicos le da a usted un cheque para su uso. De dinero en efectivo. Dinero en efectivo, ¿verdad? Que venga a nombre de la persona o alguien dentro de su household o de su casa, de su vivienda, ¿verdad? Entonces, hay varios programas que dan dinero, como por ejemplo, pudiera ser el programa de CalWORKs. El programa de CalWORKs es para las familias donde tienen niños menores de edad y le otorga al aplicante una asistencia económica mensualmente. Le dan un cheque mensualmente a la persona para ayudarle en el sustento de su familia y pueda encargarse de los niños. Claro. Este programa también le da a las personas ayuda desde el punto de vista de superación para encontrar otros trabajos mejores, etcétera. Pero una de las partes que le afecta a la persona es que le está dando un cheque, y eso es ayuda monetaria. No solamente este programa, hay otros programas. Hay uno que se llama General Relief o ayuda general o apoyo general, y este es para las personas que son adultas, son solteras, y es una manera que tiene el gobierno también de apoyar a la persona que no se puede mantener, pero lo ayuda a través de ese cheque. Es un cheque mensual. Por lo tanto, eso es ayuda monetaria y es considerado, puede ser considerado una carga pública. Aparte de eso, hay otros programas que también incluyen dinero, como el SSI, que es el Supplemental Security Income, es para las personas que son deshabilitadas o que tienen a un miembro de su familia deshabilitado, pero es también un cheque. Todos estos programas de ayuda monetaria son programas que pueden afectar a una persona en el futuro. No queremos decir que en este momento, pero en el futuro, si va a arreglar su estado migratorio, estos programas de asistencia en cash, en dinero, ayuda monetaria, le pueden perjudicar y puede ser considerada la persona una carga para el gobierno. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que mencionas SSI, hay muchas familias que reciben por parte de un familiar? ¿Qué pasa cuando lo reciben el SSI, no la persona que no tiene el estatus, pero un familiar dentro de la casa? ¿Eso todavía le afecta a la persona que no tiene estatus? Okay. Bueno, en estos casos, y es un caso que se da a menudo, de acuerdo a las regulaciones actuales, ¿ok? Porque hay que tomar en cuenta, y esto vale la pena aclararlo, han habido muchos cambios, no tanto cambios como rumores, ¿verdad? Y se están esperando ciertos cambios en estas regulaciones, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo están las reglas en este momento, ¿verdad? En el momento actual, en el día de hoy, de acuerdo a cómo están las regulaciones de carga pública, si un miembro de su familia recibe el SSI, que es porque tiene un miembro o un familiar que vive con él que está deshabilitado, pues si puede demostrar que hay otra entrada de dinero en la casa,
que ese no es solamente el único dinero que está sustentando a esa familia. Que es el único ingreso. Que es el único ingreso, ¿verdad? Porque el gobierno le puede ayudar para sustentar a esta persona que está deshabilitada, pero mamá o papá están trabajando, están contribuyendo, están pagando la renta. Ese caso no sería necesariamente por qué ser considerado carga pública. Ahora tenemos que ser también, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y tenemos que ser conscientes y saber que si en el futuro o estamos cercanos a hacer un ajuste de estatus o estamos en un proceso migratorio, hay que evitar recibir beneficios que sea ayuda monetaria directamente, pero si lo recibimos, como en este caso, el dinero de ayuda del SSI para personas deshabilitadas, pues tenemos que mantener un récord de, ¿qué otro dinero está entrando en la casa? Y hacer nuestra tarea, ir enumerando y manteniendo estas copias de esos cheques, porque nos ayuda a tener un caso fuerte, en caso de que tengamos que presentar esta evidencia, de que tengamos que discutirlo y demostrar que en realidad nosotros no éramos una carga para este país, porque estábamos haciendo nuestra propia contribución a nuestra familia, al sostenimiento de nuestra familia. Ok, entonces aquí el punto sería que si es el único ingreso puede afectar, pero hay que comprobar que también otros miembros de la familia contribuyen al ingreso y que el SSI no sea el único ingreso para que pueda ser considerado. Entonces la clave aquí, sí lo pueden recibir, sí puede ser considerado una carga pública siempre y cuando, no puede ser considerado carga pública siempre y cuando no sea el único ingreso para la familia. Entonces aquí son cosas que ustedes pueden contemplar para poder recibir el servicio sin tener que tener el problema en el futuro. Entonces poner atención a eso antes de tomar cualquier decisión, porque obviamente si la familia necesita este servicio por tener un familiar con alguna necesidad especial, pues es importante pues usarlo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta toda esa información que es bien importante. Hay algo más que quería mencionar también, y yo creo que vale la pena prestar atención a esto. Hay muchas personas también que tal vez no necesiten o no estén recibiendo ayuda económica o asistencia monetaria, pero que hay una condición médica determinada que requiere que una persona esté internada en un hospital por mucho tiempo. Cuando estamos hablando de un periodo extendido de tiempo, eso también puede representar una carga para el gobierno y puede ser considerada una carga pública. Recuerden, como mencionamos al principio, el concepto de carga pública o estas regulaciones que tienen que ver con carga pública se analizan varios factores, ¿verdad? No es solamente una cosa. Siempre usted tiene que tener eso en cuenta y estar pensando en, cuáles son las diferentes cosas con las que yo pudiera demostrar que yo no lo voy a hacer. Unos estudios que a usted le permita demostrar que usted está preparado para tener un mejor trabajo. Condición de salud. Tiene que estar a saber, vuelvo y repito, que si alguien está en una condición médica, ingresado, no ingresado porque tuviste una emergencia, sino long term, por largo tiempo, por indefinido, a eso es a lo que me refiero, puede ser considerado carga pública. Ahora, hay otros beneficios públicos que no afectarían a una persona. El hecho de recibir otros beneficios públicos que no sea ayuda económica o asistencia monetaria, esos en este momento, de acuerdo a cómo están las regulaciones, y fíjese cómo recalcamos, insistimos y volvemos a mencionar, en este momento, como están las regulaciones para el concepto o para la evaluación de carga pública, hay ciertos beneficios o muchos beneficios que no son considerados, Como por ejemplo, y aquí creo que vamos a contestar una pregunta de un televidente, pudiera ser, que alguien que nos ha sintonizado, y él preguntó, o esta persona, no sé si es él o ella, pero dice que usó unemployment por 6 meses, que si esto le va a afectar. Bueno, unemployment es un dinero que tiene que ver, que tú lo pagaste. Es un dinero que está descontado de tu cheque. Eso no es necesariamente un dinero del gobierno, no es una carga pública y por lo tanto, de acuerdo a las regulaciones actuales, volvemos y decimos, de acuerdo a las regulaciones actuales, esto no sería considerado una carga pública. Ok, vamos, ya que estamos en esa pregunta, es importante,
¿Cuáles, ahora dinos con mayor seguridad, qué beneficios no son considerados como carga pública? A ver, danos una lista de cuáles son los beneficios, porque son muchos beneficios, entonces, que no son considerados carga pública, esencialmente porque no reciben ayuda monetaria. Aquí la clave muchas veces puede ser si recibe dinero en efectivo, es más probable que sea carga pública comparado con recibir simplemente otros servicios, que ahorita vamos a ver la lista, que es bastante, pero pongan atención, y si tienen alguna pregunta o nos pasamos a algún ejemplo, pues escríbanlos por ahí, pero va a ser una lista muy larga. A ver, vamos a ver. Sí. Ok, y sí, por favor, si cualquier preguntita le surge en lo que estamos mencionando estos beneficios, tiene algo más directo, no deje de escribirnos, no deje de hacernos la pregunta en el mensaje instantáneo, que nosotros vamos a tratar por todos los medios de contestar sus dudas, si es que caen dentro de los conceptos que estamos discutiendo en el día de hoy. Pero volviendo al hecho de que hay una gran cantidad de servicios públicos o beneficios que una persona puede recibir y que de ninguna manera son en este momento, bajo las regulaciones actuales, que no son considerados carga pública. Y el primero y más común que muchas familias reciben es el servicio de las estampillas de comida o CalFresh. Como mayormente o comúnmente se conoce es estampillas de comida. Es asistencia para la comida. En este momento ya es la tarjeta del EBT, la tarjeta que le dan a las familias para que pueda ser usada y comprar sus groceries, sus artículos de comida en los markets. Definitivamente una persona o una familia que reciba este tipo de asistencia no es dinero, usted nunca ve un dinero en su mano, esto es simplemente para apoyarle a sustentar la alimentación y el bienestar de su familia, pues eso no es considerado una carga pública. No solamente eso, también es muy importante el bienestar de la familia, pero sobre todo la salud. La salud de usted y la de sus hijos, eso es una prioridad. Debe ser una prioridad para usted, ¿verdad? En toda familia uno siempre está preocupado por la salud de todos, especialmente de los niños. Es bien importante que sepa que de acuerdo a cómo están las regulaciones en este momento, bajo ningún concepto una persona que reciba beneficios de salud será considerado carga pública. Entonces, si está enrolado en cualquier programa de salud, ya sea del condado, ya sea de los beneficios de salud para los niños, programas de salud, nada de esto tiene que ver con el concepto de carga pública. Servicios prenatales. Servicios prenatales, exacto, exacto. Todo, y hablando también de la comida, se me olvidó mencionar el programa de WIC. Hay muchas madres que utilizan los servicios de WIC para los niños pequeños y efectivamente WIC tampoco es considerado una carga pública hasta este momento. También hay otros tipos de programas de nutrición, como son los almuerzos o en las escuelas. Incluso programas de vouchers o cupones para el transporte público. También. Eso tampoco es considerado una carga pública. O la guardería, en este caso. También el cuidado de los niños. Si son elegibles a algún tipo de programa, pues si son elegibles, aprovechen, porque pues muchas veces las madres pues no tienen a dónde dejar el niño. Los niños, exacto. Y no pueden trabajar, entonces es una carga que ellos mismos tienen en su propia casa. Entonces, si hay estos servicios disponibles, pues es importante usarlos. ¿Hay algunos otros programas que quisieran mencionar? Bueno, hay un programa que es bien importante también, que es el programa de asistencia de vivienda. Los programas de asistencia de vivienda son muy importantes aquí en todo el país, ¿verdad? Y una familia que recibe asistencia de vivienda, ya sea a través del programa de Sección 8 u otros programas locales que hay también de asistencia de vivienda, no son considerados una carga pública. Vuelvo y repito, bajo las regulaciones existentes o las regulaciones actuales. Es muy importante recalcar esto. Entonces en eso también otros programas incluye el desempleo, ¿verdad? Que mencionamos ya ahorita. Como mismo hablamos del unemployment, del desempleo, la persona que nos hizo la pregunta anteriormente, pues definitivamente el desempleo es un beneficio, pero en realidad ya usted hizo su contribución para el desempleo. Y usted no se vería afectado o analizado bajo el concepto de carga pública por recibir el desempleo. También tenemos una preguntita de Rebeca, que nos pregunta que
¿En qué manera le perjudica si quiero arreglar? Es lo que me dice en su pregunta Rebeca. Bueno, Rebeca, esta pregunta está un poquito muy abierta, es muy amplia, ¿verdad? ¿De qué manera le perjudica recibir qué? ¿Verdad? Si quiere arreglar qué. Sí, si quiere arreglar qué. Sobreentendemos que arreglar es arreglar su estado migratorio, es legalizar su estado en el futuro. Pero volviendo al inicio de nuestra conversación, hay ciertos beneficios que perjudican o no le perjudican. Cuando me dice de qué manera perjudica, hay dos posibles respuestas. Tal vez es que ya recibió ayuda o está recibiendo ayuda monetaria y quiere saber, ok, me perjudica, pero ¿cómo me perjudica? Exacto. Bueno, pues el problema estaría en que tal vez esta persona cuando vaya a su entrevista con el oficial de inmigración le cuestione, ok, usted está haciendo una carga para este país y si recuerde, no es solamente el hecho de recibir los beneficios, hay más factores que pueden influir en la determinación de este oficial de inmigración, pero puede determinar que pueden negarse un caso, puede negarse una tarjeta de residencia porque una persona sea considerada una carga pública o que se considere que va a convertirse en una carga para este gobierno. Ese es el tipo, cuando decimos le perjudica, es porque le pueden negar su residencia, su green card, el estado, hacerse residente permanente legal aquí en el país por ser considerado una carga pública. Por eso es que consideramos que es tan importante analizar, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que son totalmente necesarias para mi familia, ¿verdad? Claro, aquí vamos a ir de nuevo como tomar en cuenta todos los factores que ya hablamos, tomando en cuenta los factores de salud, factores de edad, de ingreso, de educación y más que nada qué servicios ya tomamos o ya recibimos y si en algún momento fue el único tipo de ingreso que tenía nuestra familia. Entonces aquí pues la pregunta es un poco muy amplia, pero hay que tratar de enfocarnos cuál aplica nuestra información para poder determinar, porque eso lo va a determinar al final de cuentas, pues un oficial analizando todas estas condiciones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta, a ver. Sí, llegó otra pregunta de Ana, y es bien interesante y es una situación que se da muy comúnmente y dice Ana, a un residente permanente de 70 años de edad, estamos hablando de una persona adulta ya en su edad de su retiro y todo, que ya vive aquí en los Estados Unidos y que después de 5 años recibió medical, que si eso le afecta. Okay. Si la persona es un residente permanente legal, y aquí es otra parte muy importante de lo que queríamos hablar y discutir con ustedes hoy, a una persona residente permanente legal no le afecta de ninguna manera las regulaciones o el concepto de carga pública, nunca le van a considerar una carga pública, nunca le van a preguntar sobre carga pública. Esto es un concepto, una definición que simplemente aplica para aquellas personas que están en proceso o van a estar en proceso de hacerse residentes permanentes legales. Las personas que están en su proceso de arreglar sus documentos o en el futuro cercano piensan arreglar sus documentos, son las personas que tienen que estar muy alertas con este problema y conscientes de que no quieren ser considerados una carga pública. Ya cuando una persona se hizo residente permanente legal, el concepto de carga pública no se analiza. Incluso no se analiza ni cuando una persona va a aplicar para su ciudadanía. Yo creo que ahí tiene que ver más, no sé si podría ser con el apoyo, el sponsor cuando aplicó, porque muchas veces esa es alguna de las preguntas que nos hacen, en el decir, yo apenas me hice residente, pero quiero aplicar. Yo creo que eso lo vamos a tener que ver en otro tema, en otro programa, pero pongan atención, porque esto es algo diferente, es una pregunta que esta persona ya es residente, ya no aplica el proceso de carga pública siempre y cuando hay otras restricciones que lo vamos a ver más adelante en cuanto a las personas que son residentes, ¿ok? Ahorita no vamos a explicar mucho porque tenemos otras cosas que mencionar, pero por el momento a los residentes permanentes no les aplica. Sin embargo, recibimos preguntas donde
la persona, de modo que para poder arreglar, tuvo que pedir una ayuda de un patrocinador. Y eso es la pregunta de muchos cuando nos dicen, pero yo recibí la ayuda de un patrocinador para poder inmigrar, entonces ahora quiero recibir algún servicio. Eso afecta a mi residencia. Entonces, ese factor es diferente. Ahorita nos estamos enfocando en carga pública. Quizá lo vamos a retomar después en otra conversación, porque es otro tema. Exacto. Pero si quieres mencionar algo. No, lo que quería decir era que el hecho de, vamos a hablar sobre el tema de la carta de sostenimiento y los patrocinadores en los 2 próximos programas, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de chequear la información, pero esta serie de programas sobre carga pública va a constar de 3 diferentes episodios o segmentos. En el día de hoy vamos a hablar puramente de la carga pública, que se considera carga pública y cómo son las regulaciones en este momento, sin ningún otro factor agobiante. En los otros 2 programas también vamos a tener a otros expertos que nos van a ayudar a hablar sobre la carta de sostenimiento, cuando alguien tiene que pensar en su patrocinador o su sponsor y cuáles son los posibles cambios que se avecinan. Recuerden, se avecinan, no han sucedido. En este momento las regulaciones son las que hemos estado presentando y discutiendo con ustedes, ¿ok? Claro. Pero si tiene otras preguntas un poquito o tiene otras inquietudes un poquito más complicadas tal vez, pues no olvide de sintonizarnos en nuestros 2 próximos episodios, que van a ser el siguiente miércoles y el que le sigue más arriba, ¿ok? 15 y 22 de agosto. Sí, por favor. Entonces, a las 6. Sí, pongan sus notitas. Para los próximos programas vamos a tener abogados, entonces tenemos más información clara en ese aspecto, pero por el momento, otra pregunta que te quería hacer, Miriam, es que ¿quién no está sujeto a la carga pública? O sea, ya, aparte de los residentes permanentes, ¿qué otras personas podrían ser, no podrían ser sujetos a este programa, a estos cargas? Regulación. Ok, sí, cuando hablamos de carga pública, como hemos mencionado, es un concepto que se analiza cuando una persona quiere legalizar su estatus. Ahora, hay personas que quieren legalizar su estatus, pero que no están sujetas a esta prueba de carga pública o estas regulaciones de carga pública. Y es bien importante mencionar estas excepciones a la ley, ¿verdad? Porque hay personas, digamos, que están pidiendo asilo, porque llegaron a este país y pueden demostrar o tienen evidencias para enseñar que en su país su vida tal vez corra peligro y quieren aplicar para asilo, o esa es su intención. Pues una persona que aplica para asilo no está sujeto al examen de carga pública. Está en un proceso. Está en un proceso en el cual el gobierno va a pasar por alto el hecho de que si esta persona recibe o no recibe algún beneficio del gobierno. No solamente ellos, hay otras personas también. Puede ser alguien que esté aplicando para la ley de VAWA. La ley de VAWA es una ley que protege a las personas que son víctimas de violencia doméstica y que están casados o estuvieron casados con un residente permanente o con un ciudadano. Entonces, una persona que esté en este proceso, que quiera obtener su tarjeta de residencia a través del programa de VAWA, tampoco va a ser analizado el concepto de carga pública. Muy bien. Hay otros casos, las personas que están aplicando para la U-Visa. ¿Has oído hablar de la Visa U? De la Visa U, perfecto. La Visa U se ha hecho muy popular últimamente y es algo que muchas personas se han podido beneficiar de esta visa. Le otorga primero un permiso para trabajar y al final, si califica la persona, puede obtener incluso su tarjeta de residencia, legalizarse totalmente en el país. Y es para personas que han sido víctimas de un crimen violento. Exacto. Si una persona ha sido víctima de un crimen violento y ha cooperado con las autoridades y cumple con otros requisitos, ¿verdad? No es solamente eso, hay muchos otros requisitos. Sí. Pero si una persona está en el proceso de aplicar para la Visa U, no se le hace el análisis de carga pública tampoco. Hay ciertas categorías especiales, como las personas que hace años aplicaron para el programa de NACARA, personas de Haití. Hay un programa que es también es de un alivio migratorio para las personas que son
de Haití que califican para ese programa, tampoco se les analiza el concepto de carga pública, o las personas que pidieron asilo de Cuba. Las personas que aplican por la ley de ajuste cubano, las personas que aplican para la visa T. La visa T es otra visa que hay disponible para las personas que son víctimas de tráfico humano. Exacto. Entonces son varias opciones. Varias categorías. Sí, tomen en cuenta eso, que son diferentes personas que realmente no son sujetos a la carga pública. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Pero alguna cuestión, tengo una pregunta que por lo regular siempre nos hacen, creo que ya la vimos, creo que ya la cuestionamos, pero quería mencionarla antes de irnos, especialmente porque muchas veces nos preguntan eso, y dice, ¿qué pasa si mis hijos u otros miembros de la familia usan los beneficios? ¿Verdad? A ver, que en este caso creo que le hablamos un poquito acerca de esto, pero quiero hacerlo más específico por el hecho de que es algo que la gente siempre tiene un predicamento, especialmente los padres que tienen hijos ciudadanos que piensan que recibir un servicio para que beneficie a sus hijos les va a afectar, ¿verdad? Y eso es algo que lamentablemente, Miriam lo menciona de nuevo, es importante tener que sus hijos tengan una buena salud, una buena alimentación, y si son elegibles, que lo utilicen. Entonces, en este caso, ¿qué nos puedes decir acerca de eso, Miriam? Bueno, hay muchos casos, las familias muchas veces reciben los beneficios solamente para los niños. A través de los hijos. A través de los hijos. Entonces, de acuerdo a las regulaciones actuales para el concepto de carga pública, no se va a analizar si este beneficio lo recibieron sus hijos, que ellos tenían derecho a este beneficio. Claro, ¿verdad? exacto. De acuerdo a las regulaciones como están en este momento, no le afectaría recibir ayuda a los niños. Ahora, hay otra preguntita que también nos llegó en este momento a través de nuestra página, y alguien está preguntando que si la regla de carga pública o las regulaciones de carga pública afectan a alguien que tiene DACA. En el caso de DACA es un caso especial en este caso porque es particular y todavía está pendiente la definición de cómo se va a analizar el concepto de carga pública para los aplicantes de DACA. Todavía no hay total claridad. Como el programa de DACA es un programa relativamente nuevo, porque estamos hablando de que carga pública existe hace 100 años. Sí. No es algo que se creó hace 2, 3, 4, 5 años. Esta administración. O con esta administración. El concepto o el análisis de carga pública ha existido por 100 años en lo que es el análisis que hace el Departamento de Inmigración a la hora de permitir a alguien que se legalice. Entonces, el programa de DACA es reciente, es un programa joven o nuevo, claro, sí. Hablando en términos de programas o de alivios migratorios, es algo nuevo. Y todavía no hay una posición clara en ese aspecto. El joven que nos preguntó que si esta regla afectaba a alguien con DACA, pues siempre está ahí indeciso, pero recuerde, siempre el hecho de mantener claro programas que le den dinero a una persona o ayuda monetaria puede ser considerado una carga pública. Es mejor evitarlos. Programas que le otorguen otros tipos de servicios como cuidado de salud, vuelvo y repito, es totalmente importante la salud en su familia, la salud de sus niños, programas de ayuda para nutrición, esos programas no son considerados una carga pública en este momento. ¿Okay? Entonces, si es un beneficiario de DACA y que muchos beneficiarios de DACA pueden ser elegibles al medical completo, por ejemplo. Full scope medical. Entonces, en ese caso, sabemos que el medical no es una carga pública, entonces puede tener acceso a esos servicios. Aquí la clave es, y ponga otra vez atención, carga pública, nos vamos a enfocar más en recibir dinero en efectivo. Evitar, por más que pueda, los servicios donde les den un cheque que vaya a su nombre o a la familia o a algún familiar en la persona. Entonces, evitar ese tipo de servicio, siempre y cuando, obviamente, aquí la otra situación sería
que si es el único ingreso, ¿verdad? Otra vez, si es el único ingreso, pues probablemente podría ser una carga pública, pero si no es el único ingreso, si hay otros ingresos de otras familias o de otros miembros de la familia, no es considerado carga pública. Entonces hay mucha atención en eso, pero si vamos a regresar con el beneficiario de DACA, si puede tener acceso a estos servicios, la verdad sí se les recomienda aplicar para que tengan estos servicios a la mano. Pero algo que quieras comentar por último. O sí, yo quería hacer énfasis o hablar, subrayar un poquito el hecho de que en este momento estas regulaciones que hemos estado hablando aplica para las personas que están persiguiendo, que están tratando de hacer su ajuste de estatus o legalizar su estado migratorio y están aquí dentro del país y van a hacer su entrevista aquí dentro del país. Exacto. En el próximo episodio, en el próximo capítulo, vamos a hablar un poco sobre ciertos cambios que han habido para las personas que tienen que hacer su ajuste de estatus fuera del país. Porque cuando uno está haciendo su proceso migratorio, a veces califica para terminar su proceso aquí, pero a veces tiene que salir del país. Todo esto que hemos hablado aquí en esta tarde, en el día de hoy, aplica y es válido para las personas que están terminando su proceso migratorio aquí dentro de los Estados Unidos. Si usted tiene que hacer proceso consular, tiene que ir a su embajada o a la embajada de los Estados Unidos en su país de origen, entonces ya las reglas que aplican para usted puede que sean diferentes. Lo exhortamos a que chequee nuestra página de internet, nuestro website, en el cual vamos a poner, mañana vamos a poner un folleto de información donde reducimos o resumimos toda esta información para que usted sepa cuáles son las diferencias o cuáles son los programas, para que no tenga que estar simplemente, con lo que se recuerda del día de hoy, ¿verdad? Ahí lo va a tener todo escrito. Y también nosotros en Chirla tenemos una línea de información. La línea de información está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por favor, llámenos con preguntas. En esta línea de información nosotros le podemos contestar todas estas dudas que pueda tener sobre la carga pública. El número es el 1-888-624-4752 y está listado por todas partes en el website, en nuestra página. Así que por favor, chequeen nuestra página de internet, chequeen los materiales sobre carga pública, otros materiales que tenemos también sobre educación, porque esto no es lo único que que tenemos información en nuestra página. Y apunte nuestro numerito, téngalo siempre con usted y así podemos aclararle tal vez muchas dudas que usted pueda tener. Y no deje de sintonizarnos el próximo miércoles, ¿verdad? ¿Qué día es? ¿A qué hora? El 15, o sea, el próximo miércoles a 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde. No se olviden sintonizarnos y vamos a hablar de otros temas. Muchos tienen que ver con el seguimiento de este taller, pero hay que darle más información. Entonces, para el próximo episodio vamos a tener a otras personas, a un abogado, a más expertos en la materia para que anoten sus preguntas o cualquier duda que no pudo resolver en este episodio. Quizá para la próxima podrá tener más información adecuada. Igual, no se olviden llamar a nuestra línea de ayuda, es otra vez 1-888-624-4752. Y pues ahora no le voy a pedir que nos dé un like, que nos dé un corazoncito por ahí, porque fue la verdad mucha información muy buena que la gente siempre nos pregunta y siempre tiene el temor de que no querer aplicar a ciertos programas por el hecho de esta carga pública, que muchas veces no le llaman carga pública porque no saben el concepto o le llaman simplemente, en sus propias palabras, si voy a arreglar en un futuro para mi estatus migratorio. Siempre esa es la pregunta que llegan a preguntarnos. Entonces, ahora usted ya sabe qué es carga pública, a qué se refiere, ya sabe qué programas pueden ser beneficiados, qué programas puede evitar, quiénes son los afectados o a qué personas no aplica la carga pública. Toda esa información está resumida y va a estar en nuestro folleto de recursos en nuestra página de internet chirla.org.
Si tiene alguna pregunta igual, ahí manténgase en la línea o escríbanos un mensaje privado si tiene alguna pregunta más específica, pero yo creo que por el momento, por el día de hoy, fue suficiente. Gracias por sintonizarnos, muchas gracias por su atención y pues les repito, darnos un corazoncito por ahí para seguir promoviendo más estos programas y gracias a los que nos ayudaron a poner esto todo junto y los esperamos para el próximo miércoles otra vez a las 6 de la tarde, miércoles 15, y el próximo sería el miércoles 22, que vamos a estar dando esta información posteriormente. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias también a la audiencia, a las personas que se nos unieron en esta transmisión. Les agradecemos por su interés, por su atención, por sus preguntas. Y recuerde, mantenga a su familia saludable, segura y por favor busque ayuda siempre que la necesite. Aquí en la organización estamos para ayudarle. Muchas gracias y gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Ay, estoy sudando.